Hola, mi nombre es Stephanie. Hoy les voy a explicar lo que es un código en NetBeans sobre la planificación de procesos round robin. Bueno, primero empezaremos con el diseño. Yo coloqué lo que son labels, buttons, tables, text field. También aquí puse una barra de proceso para que nos vaya indicando el porcentaje que lleva cada proceso. Esta lista es donde vamos a insertar los quantums y las ráfagas. Y esta otra lista que se llama lista de procesos, esta otra, es donde nos va a mostrar qué proceso va a ir terminando primero y en qué estado se encuentra y el tiempo que se hizo en terminar. Bueno, ahora nos vamos al área del código. Bueno, aquí tenemos lo que son las librerías. Aquí tenemos una clase que se llama procesar, que está extendida a JavaSwing, al JFrame. Declaramos las variables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un contador, un número de procesos, una ráfaga que es igual a 0, un quantum que es igual a 0, un residuo ráfaga igual a 0, un tiempo proceso igual a 0, una barra, un valor de barra y una cantidad de procesos. También en el constructor vamos a llamar los componentes y le vamos a dar color a las tablas. En la primera tabla que le pusimos JT ingreso, vamos a poner un background de este blanco. Y en el foreground vamos a poner negro, que es black. En la segunda tabla que es JT final, vamos a colocar un background, un gris bajito, no tan oscuro. Y ponemos el JF Captura Quantum Graph Focus. Este nos va a servir para que podamos insertar más quantums. Bueno, ahora nos vamos al botón agregar. En este vamos a poner una condición. Esta es la condición. Una condición donde digamos que si la captura de ráfaga es menor o igual a 100, entonces vamos a acceder a hacer lo siguiente. Vamos a mandar a llamar el método ingresar y vamos a decirle que el quantum no puede ser editable. En este caso, que si la condición no, no cumple con lo que se pide, entonces vamos a mandar un mensaje donde dice que las ráfagas no pueden ser mayores a 100. En este caso la captura de ráfaga se va a poner nula y nos va a dejar agregar otra ráfaga. Nos vamos al método de ingresar para saber qué es lo que va a hacer el botón agregar. Bueno, aquí tenemos el método de ingresar, en donde vamos a agregar un modelo de tabla, en el que se va a insertar en nuestra tabla de ingreso. Entonces también vamos a agregar un contador. Este nos va a permitir poner los números de los procesos automáticamente. Nos va a poner el 1, el 2, el 3 según los vayamos agregando. Entonces ya después vamos a agregar una matriz para la tabla en el que digamos que son de 5 columnas. Aquí en el objeto va a tener 5 columnas. Este se va a llamar mi tabla. En la primera columna vamos a agregar lo que es el contador, que va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, según lo que vaya correspondiendo. En la segunda columna vamos a agregar lo que es la captura de ráfaga. La captura de ráfaga es la que tenemos acá. Lo que vamos a agregar aquí, esa es la captura de ráfaga. Y es lo que nos va a colocar
en la segunda columna. En la primera, sí, en la segunda columna. En la tercera columna se insertará el valor del quantum. Entonces, lo que agreguemos en este de aquí se va a agregar en el quantum. En la cuarta columna lo que vamos a agregar es la captura de ráfaga igual. En la quinta vamos a poner lo que es listo. Aquí va a aparecer listo. Agregamos una ráfaga con un quantum, es un proceso 1, y se nos va a agregar aquí la leyenda listo. Bueno, se agrega una nueva fila. En la tabla ingreso se agrega la tabla modelada aquí. Entonces a la tabla de ingreso le vamos a indicar que se le inserte lo de la tabla del modelo. Aquí la ráfaga se va a poner nula y ponemos el grad focus para que nos deje insertar una nueva ráfaga. Ahora nos vamos con el botón de iniciar. En el botón de iniciar le vamos a pedir que agregue un nuevo hilo en el cual va a agregar, va a mandar a llamar lo que es la clase hilo y la va a iniciar. Aquí en el hilo ahorita explicamos en lo que consiste la clase. Después de ahí vamos a mandar a llamar al método iniciar. Entonces, el método hilo consiste en lo que va a hacer, se implementa un runnable. En este caso mandamos a hacer un método que se llame run. Agregamos las variables que es el estado, que va a ser igual a 1, y i, que va a ser igual a 0. Agregamos una condición que diga mientras que el estado sea diferente de 0, este va a seguir con su ciclo, va a entrar al ciclo. Y tenemos otra condición, que mientras i sea menor al contador, otra vez puede entrar al ciclo. Si no lo es, entonces no entra y se sigue en el de arriba. Si cumple, pues se sigue otra vez, y si no cumple, pues se cierra. Mandamos a llamar el método cargar. Después, aquí ponemos que si otra condición, que si el residuo ráfaga es diferente de 0 y el residuo ráfaga es mayor al quantum, entonces que entre al if. Entonces ya entra al if, se cumple con la condición y nos encontramos con un for. El for me va a hacer un ciclo en donde c va a ser igual a 1 y c tiene que llegar hasta menor o igual al quantum, y c se va a ir aumentando en 1, se va a incrementar en 1. Al hacer, cuando c valga 1 va a ser todo lo de aquí. Entonces cuando c valga 1 hasta que llegue al igual al quantum, en la tabla ingreso se va a agregar en la columna 5, la fila que le corresponda se va a agregar procesando. Después de ahí la ráfaga se va a ir disminuyendo. Mandamos a llamar el método de barra con un valor de ráfaga y el residuo de ráfaga. Lo que tenemos, los valores que ya teníamos, los va a agregar aquí. Posteriormente mandamos a llamar el método pintar. Y después en la tabla de ingreso, en la columna 3, en la fila que le corresponda, se va a colocar el valor del residuo de ráfaga.
y el tiempo de proceso se va a ir aumentando de uno en uno. Después mandamos a mandar el método dormir, que este método es lo que nos va a hacer que aparezcan asteriscos en el estado. Aquí nos va a aparecer asteriscos. Dios mío. Dormir. Ok, bueno, después, cuando se termine ese ciclo, en la tabla de ingreso se va a insertar lo que es se va a insertar en la columna 5. En la fila que corresponda se va a colocar el espera. Y entramos a otra condición. Esta condición nos dice que que podemos acceder a esta si el residuo de ráfaga es igual a 0. Si el residuo de ráfaga es igual a 0, entonces en la columna 5 de la fila que corresponda de la tabla de ingreso, se va a colocar la leyenda terminado. Después se manda a llamar el método pintar, que este método nos va a hacer que la barra de procesos, esta barra, se tenga color según el porcentaje que corresponda. Aquí es donde mandamos a llamar el método. Después mandamos a llamar el método informe. A este método informe se le va a agregar un valor de i. El valor que tenga i en esta condición es el valor que se le va a insertar al método. El método se encuentra de este lado, aquí. Entonces nos pide un valor entero. Nosotros indicamos que informe iba a tener el valor de i, entonces c va a ser igual a i. En el que vamos a hacer otro modelado de tabla que se le va a agregar a la tabla final, en donde vamos a agregar igual otra matriz, igual con la inserción de 5 columnas. En la primera columna lo que vamos a hacer es agregar lo que tiene C, el valor de C, más 1. En la segunda tabla se le agregará lo que es la ráfaga, el valor de la ráfaga. En la tercera columna se le va a agregar el valor del quantum. Aquí, ojo, no van a ser los valores que insertamos al principio, van a ser los valores que se guardaron en estas variables. Y en la cuarta columna vamos a agregar el tiempo de proceso acompañado con la palabra segundos, para que nos aparezca el tiempo y segundos. En la quinta columna se agregará la leyenda terminado, porque el proceso ya está terminado. Ya cuando pasa en la segunda tabla, aquí nos va a aparecer terminado. Aquí se va a agregar una nueva fila. Después, la tabla final se le va a agregar lo que insertemos en la tabla modelado 2, o sea, lo anterior. Después la cantidad de procesos se va a ir aumentando y va incrementando en 1. Después decimos que JL cantidad procesos, que es esta cantidad de procesos, se le va a agregar el valor de cantidad procesos, el valor que ya tenía guardado cantidad procesos, más la palabra terminados, que nos va a decir la cantidad de procesos que están terminados según, o sea, aquí nos van a aparecer, digamos, 1 o 2 procesos terminados y aquí nos va a aparecer 2 procesos terminados. En la cantidad de tiempo se va a agregar el valor del tiempo procesado más segundos. Aquí, el tiempo que ha transcurrido o lo que va a tardar el proceso. Bueno, después viene lo que es el método borrar, igual se le va a agregar el valor de i.
Y a la barra de procesos, lo llamamos así, a la barra de procesos aquí, va a tomar el valor de 0, o sea, se va a poner en blanco porque ya no va a recibir ningún valor. El método borrar nos indica, ¿dónde está? Aquí. Bueno, primero el método borrar nos va a recibir un entero, que es i. Aquí nos va a indicar que mientras c sea 0, enviará un mensaje de ceros a los demás y en las últimas columnas, en la última columna, va a poner asteriscos. Esto significa que ya no hay ningún estado en el que se encuentra el proceso. Y los demás los va a colocar en ceros porque pues estos de aquí, en la tabla de ingresos, aquí va a colocar ceros, ceros y ceros. Porque ya no se encuentra ningún proceso, ahora sí que valga la redundancia, procesándose. Y aquí nos va a aparecer el estado en asteriscos. Si la condición de residuo ráfaga no es mayor a 0 y el quantum no es diferente de 0, entonces entramos a este bucle ahora, en donde si el residuo ráfaga es mayor a 0 y es igual a 0, y el quantum es diferente de 0, entonces la tabla de ingreso se le va a agregar el valor terminado en la columna 5 en la fila que corresponda. ¿Por qué digo que en la fila que corresponda? Porque va a procesar, ahora sí que va a procesar los procesos y dependiendo de la fila en donde se encuentre procesando es donde se va a colocar el terminado. Se mandará a llamar el método pintar aquí, es donde vamos a pintar, lo que se va a hacer lo de pintar la barra. Esta se va a ir colocando así como lleva 100, no sé, 10%, 50%, 90%. Es lo que hace el método pintar. Se mandará a llamar el método de informe con el valor de i. Ya lo habíamos dicho lo que era el método de informe. Se mandará a llamar el método borrar, donde se van a borrar todos y se va a colocar en ceros todo esto de aquí y aquí en asteriscos. Y la barra se va a colocar en 0. Ya cuando llegue a 100, se coloca luego a 0. Bueno, una vez que ya haya terminado el if, la condición que pusimos, se cierra lo que es el bucle aquí. Y entonces vamos a decir que JL números proceso, ese número de proceso es aquí, va a tener un valor de 0, se va a quitar, va a quedar vacío. El porcentaje del proceso va a quedar vacío, va a quedar vacío. Y empezará a aumentar. Entonces se reinicia ahí a 0. Entonces el número de procesos igual va a quedar vacío y el número de porcentaje igual va a quedar vacío. O sea, estos dos van a quedar vacíos cuando igual se inicialice i en 0. Entonces nos vamos a entender lo que va a hacer acá. Aquí está, nos regresamos al botón de iniciar. Entonces inicia ahora hilo. Ahora ya sabemos lo que va a realizar el hilo. Nos va a hacer la inserción. Este método nos va a hacer la inserción de esta parte de aquí, de las tablas. Va a ser el trabajo de las tablas. Entonces, es cuando yo inserto mis tablas, yo inserto mi quantum y mi ráfaga. Aquí se van agregando, yo las agrego. Las agrego, todas las que yo quiera. Entonces, yo al dar iniciar, me va a hacer el proceso de cuál va terminando primero. Y me lo va a colocar aquí. El primer proceso que termine me lo va a colocar aquí. Con su ráfaga, su quantum, el tiempo que tardó en finalizar este proceso y en el estado que se encuentra. En este caso, el estado va a ser terminado. Y así con el que siga y con el que siga, con el que siga. Y aquí nos va
ir mostrando la cantidad del proceso que ya están terminados y el tiempo de proceso que lleva. Ahora vamos a ver lo que es el método de iniciar. Aquí está el método de iniciar. Este únicamente es cuando el botón, yo le dé iniciar, yo apachurro este botón iniciar. Entonces me va a cargar primero lo del hilo. Y después me va a hacer esto, que el JLabel 1, el 2, la captura ráfaga, la captura de quantum, el botón agregar y el botón inicial no los va a poner, no nos los va a hacer visibles. O sea, todo esto de aquí no va a ser visible. Así para evitar que no, o sea, en el proceso no agreguen más y no quieran apachurrar otros botones. Entonces volvamos a explicar lo que es el botón de iniciar. Nos va a hacer todo este proceso de los hilos, donde nos va a ver lo de los estados y todo. Y después nos los va a borrar, no nos va a hacer visible lo que ya les había comentado esta parte de aquí. Y el botón va a hacer que realice todo el proceso. Bueno, ahora explicaré los métodos a detalle. Este método lo que va a hacer, ya lo había comentado anteriormente, lo que me va a hacer es todo el proceso de aquí, de estas dos tablas. Cuando yo inserte un proceso, me va a agregar lo que es la ráfaga, el quantum, el residuo y el estado en el que se encuentra. Que es listo. Yo nada más al agregar me va a aparecer listo. Entonces después si quiero volver a agregar otro, el quantum se va a quedar en lo que yo ponga. No sé si yo pongo 4, se va a quedar aquí en 4. Lo que vamos a poder modificar es la ráfaga. Entonces la ráfaga la vamos a poder modificar y aquí se va a colocar cierto, o sea, todo lo que queramos agregar y el residuo y el estado. Entonces ya al momento de que yo dé el botonazo en iniciar, aquí, lo que me va a hacer es ya el método del round robin, donde nos va a colocar el proceso. Primero nos va a colocar el primer proceso que se vaya acabando, terminando. Nos coloca aquí el número de proceso, la ráfaga, el quantum, el tiempo que tardó y el estado. Después el siguiente proceso que si terminó posteriormente y así sucesivamente. Eso es lo que es lo que tiene el hilo, o sea, el cambio de estados de estos procesos y el tiempo en el que se tarda en ejecutar un proceso. El método a cargar, lo único que nos va a hacer es agregar estas variables, que es el número de procesos, la ráfaga, el quantum y el residuo, en las variables, en las columnas. De la columna 1 nos va a agregar el número de procesos. En la columna 2 nos va a agregar la ráfaga, según corresponda en i. Todo es según i. Quantum nos va a agregar en la columna 2 y el residuo de ráfaga nos va a agregar en la columna 3. Todo esto en la tabla de ingresos. O sea, todo esto es lo que vamos a insertar nosotros aquí. Lo que va a aparecer aquí. Es muy diferente lo que nosotros ponemos aquí a los valores de aquí. Porque aquí se llama ráfaga. La variable se llama ráfaga, quantum, residuo de ráfaga. Y aquí se llama JTF captura quantum. Y el otro JTF captura ráfaga. Entonces, es lo que nos va a hacer. En este caso, que si el número de procesos sea mayor a 0, entonces el número de procesos va a ser el valor de n procesos. O sea, aquí. Este.
Ay, perdón, este método de ingresar. El método de ingresar va junto con la tabla de ingreso, por eso se llama ingresar. Es lo que nos va a hacer esta parte de aquí. Lo que nosotros vamos a hacer al ingresar un proceso. O sea, aquí nos va a agregar lo que es el contador, aquí va a agregar 1, 2, 3 según lo que vayamos a agregar. Si yo doy clic en agregar, automáticamente aquí me va a dar 1. Si yo doy otro clic, aquí me va a dar 2. Y va a agregar lo que son en la columna 2, me va a agregar lo que yo agregué aquí, en la columna 3, lo que yo agregué aquí. Automáticamente me va a dar el residuo y el estado. El estado va a ser listo. Ahí se va a encontrar en listo para el proceso. En nuestro método de informe, lo que va a hacer es todo lo que tiene que ver con la segunda tabla, que es donde ya te está informando cómo terminaron los procesos, en qué orden, todo. En el de borrar, pues nos va a borrar todo esto de aquí, o sea, lo de la tabla bueno, en la tabla 1, que es de ingreso, nos va a poner todo en ceros y en estado nos va a poner puros asteriscos. En el de la barra, pues solamente nos va a indicar el porcentaje. Y sí, se va a agregar el porcentaje en esta parte de aquí. Lo que dice barra es lo de aquí. Nos va a agregar el porcentaje y le vamos a agregar lo que es el signo de porcentaje para que se vea. El pintar ya lo explicamos. El de iniciar nos va a borrar todo. Y acá pues se encuentran todos los contenidos o todos los controles que nosotros ocupamos, todo esto de aquí, para realizar este proceso. Bueno, a continuación vamos a ver cómo funciona este proceso. Es que, bueno, ya nos apareció lo que es el diseño, nuestra ventana de nuestro programa. Bueno, entonces yo voy a agregar un quantum de 6 con una ráfaga de 17. Le damos en agregar. Ya se me agregó, que es lo que iba a hacer el botón agregar. Lo del método ingresar. Aquí lo estamos viendo. Agregamos otra ráfaga que sea 2. Otro que sea 6. Otro que sea, no sé, 27. Y 8. Ahí, 8. Le damos a agregar. Entonces ahora sí queremos iniciar. Aquí ya al momento de dar iniciar, se nos va a hacer lo de nuestros hilos y lo de... O sea, aquí ya se va a ver el método run robin. Pocas palabras. Y se va también a mandar a llamar lo que es nuestro método de... ¿Cómo se llama? De ingreso. No. Este método de aquí. De informe. Aquí nos va a dar lo del informe. Yo le doy a iniciar y vean la magia nomás. Aquí nos está, es lo de la barra. Aquí es lo de la barra. Aquí es lo del paint. En esta parte de aquí que está en naranjita es lo del paint. Aquí me está dando el número del proceso. Aquí cuántos procesos han terminado, que son 2. Y el tiempo del proceso, 14 segundos. Aquí, como les dije, ya cuando se inicializan en cero, se le empiezan a poner en asteriscos. Porque ya no están en ningún estado, ya está en estado terminado. Y como ven, pues no, el proceso que uno no es el primero en terminar. Siempre va a ser el que tenga la ráfaga menor, porque es más rápido.
Y pues eso sería todo por este programa. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Un saludo, un beso y un abrazo.